amigos, bienvenidos nueva vez a Profepedia RD. Sin dudas, la plataforma formativa que marca las pautas de la capacitación docente en la República Dominicana. Después del más reciente video que habíamos hecho con relación a la planificación, básicamente enfocado en el diseño curricular no priorizado, no habíamos estado por acá. Ya en esa ocasión sí traemos algo relacionado con cuadernillos, malla curricular priorizada y registro de grado. Así que nosotros que hemos estado junto al equipo investigador de Profepedia, en los que está, y quiero destacar, la profesora Emilia Jiménez, la profesora Yadira Mota, la profesora Ángela Chalas, de la gente que está siempre buscando, escarbando para poder facilitar la vida a los docentes en el aula, pues hoy traemos un plato fuerte relacionado con los tópicos que mencioné: cuadernillos, malla curricular priorizada y registro de grado. Así que quédate con nosotros porque te vamos a mostrar qué tan fácil está esto diseñado y que en algunas ocasiones se nos ha complicado porque nos faltan algunos elementos, algunas informaciones. Sí, claro, reconocer que a partir de los trabajos hechos en Profepedia RD, de las participaciones del equipo Profepedia en los medios de comunicación y en los foros educativos de las redes, cosas que hemos planteado, que hemos venido sugiriendo, han sido incorporadas en el plan mismo, en la operativización, ¿verdad? Recuerde que en un primer cuadernillo no contábamos con las competencias específicas del currículo dominicano. Ya, aunque no lo tenemos en el cuadernillo per se, en su diseño, por si la matriz complementaria, pues ya viene con las competencias específicas de cada área. Pero, ¿qué es lo que queremos ahora y cuál es la apuesta? Bueno, que esos aspectos a valorar, que esos elementos a valorar sean los mismos del diseño curricular de República Dominicana, en este caso el priorizado. O sea, esos elementos a valorar, que son los indicadores de logro, queremos que no sean diferentes, que no sean unos aspectos a valorar diferentes, sino que sean los mismos que se deben valorar en el enfoque curricular de República Dominicana, los aspectos a valorar o indicadores de logro que se priorizaron en este plan de educación para todos. Entonces, que si vamos a tomar de allí las competencias específicas, también tomemos los indicadores de logro y los contenidos priorizados para que podamos dar operatividad al enfoque curricular en República Dominicana y no unos aspectos a valorar diferentes a los que están descritos en los indicadores de logro, o más bien unos indicadores de logro que en este caso es sinónimo. Aspectos a valorar e indicadores de logro es lo mismo, ¿sí? Te describen unos aprendizajes que has de valorar en función de un instrumento de evaluación o en función de un criterio previamente determinado. Así que vamos a mostrarte cómo esa malla curricular priorizada, sí, que tiene unos indicadores de logro priorizados, son los indicadores de logro del registro de grado que han sido priorizados. Los del registro de grado no son otros, son los que están siendo priorizados. Hay áreas en que de 28 indicadores de logro, como el caso de lengua española, y te voy a mostrar a seguidas, tú tienes que de 28 indicadores de logro te priorizaron 11 indicadores de logro, ¿verdad? De los del registro. De matemáticas, de 28 te priorizaron 26, pero te los voy a mostrar en breves instantes. ¿Cuál es el punto aquí? Que sin tener que complicarnos la vida con una matriz para el SIGER, para ser llenada, y que se le ha complicado la vida, no se le ha explicado bien al docente, y unos asuntos medio complicados, no es necesario, porque ya todo está inventado. Si la rueda está inventada, no intente usted querer venir a inventarla, porque se va a complicar la vida. Tan sencillo como eso, en el plan fueron priorizados los aprendizajes necesarios, ¿sí? O sea, los indicadores de logro y los contenidos necesarios de las competencias establecidas.
Y verá usted que sencillamente con darle cabida a lo que fue priorizado, conseguimos los aprendizajes que fueron priorizados, y valga la redundancia constante de lo priorizado por el contexto en el que estamos, y sin tener que hacer mayores esfuerzos, pues con ese mismo instrumento que es el registro de grado, podríamos a final de año determinar, en función de los indicadores logrados en proceso e iniciado, pues la condición final del niño. Pero como yo sé que algunas cosas vienen un poquito más despacio que lo plantea Profepedia, por eso usted como docente se lo sabrá primero, porque definitivamente hacia ahí tenemos que empujar para que se nos facilite la vida. Vamos a pasar en materia, vamos a entrar en materia, vamos a pasar a esta presentación para que tú veas cómo ha sido pues formulado esto. Sí, así que te presento, en este caso voy a tomar como ejemplo la malla curricular priorizada de segundo ciclo de primaria como objeto sexto grado. Voy a tomar también el registro de grado de sexto grado. Vamos a verificarlo pues matemáticas y lengua española de modo breve. Pero antes contestar una pregunta que se nos ha hecho en innumerables ocasiones y que la hemos respondido y que ahora lo haremos. La gente te pregunta, ¿por qué es que los cuadernillos y las clases por televisión no son las mismas? ¿Por qué es que me dan una cosa en la televisión y una cosa es lo que tengo en el cuadernillo? Pues paso a explicarte, porque sé que quizás también te has hecho la misma pregunta. Atención, la clase por televisión trabaja contenidos. Trabaja los contenidos que servirán como mediadores de aprendizajes para los aprendizajes que están diseñados en el currículo, cosa que el cuadernillo procura conseguirlos a través de unas actividades. Es decir, en la clase por televisión tengo los cuadernillos, que son los puentes, y en los cuadernillos tengo las actividades que me han de producir los aprendizajes de las competencias. Con lo que recibo por televisión es que me ayuda, me sirve, ¿verdad? Como mediador para poder conseguir los aprendizajes. ¿A qué aspiramos? A que esos aprendizajes que se consiguen sean los del currículo dominicano, los que están diseñados en el currículo dominicano, en este caso, descritos en los indicadores de logro priorizados para cada área curricular. Es decir, ¿eh? que cuando un docente nacional a través de la televisión trabaja un contenido cualquiera, lo que está buscando, procurando, es que el estudiante maneje el contenido, domine ese contenido, para cuando llegue la actividad del cuadernillo le sea familiar, porque el cuadernillo no enseña contenidos, el cuadernillo simplemente trabaja actividades que deberán ser trabajadas y entendidas por el estudiante, ¿verdad? Después de que conoce, domina, se aprendió el contenido, porque el contenido es mediador para el aprendizaje que produce el cuadernillo. Por eso se habló en primer momento, palabras del propio ministro de Educación, que los profesores de aula verían las clases por televisión. O sea, las clases de los contenidos la tienen que ver los profesores de las aulas. Esos contenidos, esos docentes que trabajan esos contenidos, asignan unas tareas. Entonces el docente de aula debe darle seguimiento a esas tareas, asegurarse de que el estudiante domine el contenido, consiguió el dominio del contenido planteado en televisión y que él lo complementa, le da seguimiento. Entonces cuando llega el cuadernillo a la familia, sí, ese niño, a que se le plantean temas como gráficos de barra, al que se le plantean temas como volumen, se le plantean temas como la narración de un cuento, entonces ya él sabe qué es un cuento, qué es volumen, qué es un gráfico de barra, porque ya lo aprendió de la televisión y ahora va a producir el aprendizaje, a conseguir el aprendizaje a través de las actividades del cuadernillo que la trabaja él con la familia con él, ¿sí? Y que luego el centro al final recibe un producto que le ha de permitir valorar
el o los indicadores de la competencia específica que está trabajando en la actividad. La competencia específica, sí, una competencia específica del área, la que en ese momento se esté trabajando con esa actividad. Que quede claro, la televisión trabaja los contenidos, los cuadernillos trabajan las actividades que con los contenidos han de producir los aprendizajes propuestos para los estudiantes. Pero quiero brevemente mostrarte, te decía, malla curricular priorizada en segundo ciclo, me voy a sexto grado, que es el último grado de nivel primario. Sencillamente como ejemplo, tomaré el registro de grado también para que veas a qué nos referimos y te mostramos a seguida qué es lo que con esto. Sígueme. En este caso, damas y caballeros, que estamos claros que al principio, para hacer frente al COVID-19, en el sentido de no dejar perder el año escolar, el gobierno se embarcó en el plan Educación para Todos, preservando la salud, y entre los ejes incluidos en este plan, pues estaba la identificación de las competencias pues prioritarias. Esto incluiría entonces una priorización curricular, ¿verdad? En medio del plan oficial, y nos hablaba de que este plan tendría pues unos aspectos interesantes. Por ejemplo, entraría en juego la televisión y la radio. También entraría en juego pues la virtualidad, la parte de el internet. Con ello, unos recursos impresos que tenemos ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el plan en funcionamiento? Unas clases por televisión en el que los profesores nacionales imparten los contenidos, y unos recursos impresos que son los cuadernillos, que es algo que se hace referencia, y tenemos también el diseño curricular o mallas curriculares priorizadas para tiempos de pandemia. Es decir, se encogió la propuesta curricular que teníamos vigente, ¿sí? Y se está asumiendo la educación a distancia, en la que converge la radio, la televisión, los cuadernillos y todo esto. Por tanto, repito, ¿qué tenemos? Los contenidos por televisión y los cuadernillos que describen unas actividades que han de conseguir los aprendizajes descritos en los indicadores de logro que fueron priorizados para las competencias de las áreas en cuestión. Por eso voy a mostrarte, en este caso estoy en el área de lengua española. Te dije que iba a tomar lengua española y matemáticas para sexto grado, no por alguna particularidad, solo por elección, para tomar ambas áreas. Entonces, quiero mostrarte cómo esos indicadores de logro priorizados, que fueron pues priorizados en medio del plan, son los indicadores de logro del registro de grado, y que la sugerencia es que en vez de que nos compliquemos con unas matrices para SIGER, con unos aspectos a valorar que no son los que se valoran en el currículo de República Dominicana, pues descompliquémonos la vida asumiendo pues ya lo que está diseñado, lo que está priorizado, y démosle uso al mismo instrumento que tenemos, que es el registro de grado, para que el docente no sienta que se le está cargando con muchas cosas nuevas y en muchas ocasiones mal explicadas. Decíamos entonces que el lengua española, en este caso, se hablaba o tenemos que en sexto grado, por ejemplo, igual para todo segundo ciclo, teníamos como textos funcionales la conversación, la carta, la anécdota, la receta, el artículo expositivo, el informe de lectura, el comentario, anuncio radial, cuento y oda. Ahora, de esos textos funcionales que fungen como contenido, en este caso, estamos priorizando, se priorizaron la anécdota, el comentario, cuento y oda. Fueron los priorizados. No vas a encontrarte ningún indicador priorizado que haga referencia a ningún otro texto funcional, sino
a esos. ¿A qué nos referimos? Que en la malla, en el registro de grado, por ejemplo, al tener este indicador, responde a preguntas literales orales relacionadas con la anécdota y los cuentos que lee. Vemos cómo en este caso el indicador se valora con, ¿verdad? Con la anécdota o con el cuento. Entonces, cuando te vas a la malla priorizada, te vas a encontrar en la competencia comprensión oral, que es en la que estoy, te vas a encontrar entonces el hecho de los cuentos. Estoy en producción oral, para este caso me refiere al cuento. En este caso, la anécdota no me la trata en la competencia producción oral, sino los cuentos en la comprensión oral. Básicamente aquí hace referencia a los cuentos. Entonces, estos indicadores de logro, ¿verdad?, que son los que me encierran este indicador, ¿verdad?, son los que al trabajar el cuento y conseguirle estos aprendizajes, podré colocarle la valoración a esta. Quiero mostrártelo de una forma más clara. Veamos este caso en el que este indicador, que es de comprensión oral, muestra interés y sensibilidad al escuchar Oda y reconstruye su sentido global. Mire, en esa competencia solo fueron priorizados esos dos indicadores. El del cuento, ¿eh?, el de cuento y anécdota, y el de la oda. En competencia producción oral fueron priorizados el indicador que refiere la anécdota y cuento y el indicador que refiere los artículos expositivos en esta parte, hablando claramente de que hay unos pues vocabularios, unos asuntos que son que eso es lo que enseña el profesor de televisión. Eso es lo que enseña el profesor de televisión. En este caso hemos estado trabajando con el comentario, que es el que ha sido priorizado en la malla curricular. O sea, no vamos a encontrar nada más que no sea pues del comentario, y como el comentario está en este indicador, pues ese es el indicador que ha sido priorizado para producción oral. Para comprensión, bueno, también este ha sido el de Oda. Recuerde que es uno de los textos funcionales que han sido priorizados. Mire aquí cómo en la producción comprensión escrita también estamos pues con el indicador de anécdotas y cuentos, ¿verdad?, que ha sido priorizado. En la misma competencia tenemos el de los comentarios, que aunque aquí hace referencia a otros textos funcionales, como ha sido priorizado solo el comentario, entonces en este caso es el indicador con relación al comentario. Igual el que se relaciona con la oda. Y para terminar con la producción pues escrita, han sido priorizados, mire como vemos, el de anécdotas y cuentos, y como siempre, pues el comentario y el indicador de la oda. Eso es en lengua española de sexto, es decir, han sido priorizados en lengua española de sexto 11 aprendizajes, 11 indicadores de logro, algunos 2 o 3 de ellos a cada una de las competencias, es decir, las 4 competencias específicas se han de conseguir, pero con menos contenidos, con menos mediadores, porque la pandemia no nos permite. Te lo voy a explicar todavía un chin más claro en el área de matemáticas, para que veas cómo en este sentido, matemáticas, por ejemplo, que tiene 6 competencias específicas, pues le han sido priorizados una mayor cantidad de contenidos, pues de indicadores de logros y contenidos. Por ejemplo, vea cómo yo aquí tengo
la malla curricular priorizada de matemáticas y tengo mi registro de grado. Entonces, en la competencia razona y argumenta, el primer indicador compara, ordena y opera números enteros, fracciones y números decimales hasta la millonésima. Aquí lo tengo en los indicadores de logro. Mire, compara, ordena y opera. Ese es el indicador de logro que está aquí, ¿verdad? Mira el segundo indicador. Argumenta cuando dos figuras son o no congruentes. Vamos a la malla priorizada. Está, a ver dónde está la de argumenta sobre las figuras que son congruentes. Recuerde que es una malla, ¿ve? Es el registro de grado, es el que organiza la malla curricular. Por tanto, después de que el muchacho cuenta de que resuelve este aprendizaje, le toca este aprendizaje, no importa en qué parte de la malla esté. Ve, mire, el indicador que está ahí, que fue priorizado, es el indicador del registro de grado. Mire el tercer indicador. Identifica diagonales de un polígono, inscrito y circunscrito, ángulos internos y externos. Vamos a ver, identifica, mírelo aquí mismo. Mírelo aquí mismo. Ese indicador de la malla priorizada es el indicador del registro de grado. En este caso, mire cómo en esa competencia razona y argumenta, esos tres que hemos visto están priorizados. Veamos este. Identifica características sobre el triángulo, rectángulo, cateto y hipotenusa. Cuando vas a la malla curricular, mire en la malla curricular, mírelo ahí mismo. Mírelo ahí, el indicador priorizado. El indicador priorizado está ahí. El siguiente, recolecta y registra, que es del eje de estadística, ¿verdad? Entonces, cuando te vas a la malla curricular a buscar ese indicador de recolecta y registra, te vas a encontrar que es uno también de los que fue priorizado. ¿Me ves? Entonces, aquí vemos cómo esos indicadores de razona y argumenta, cómo han sido priorizados, cómo fueron priorizados esos 6 indicadores. Mire cómo en comunica fueron priorizados, ¿verdad? Ese no está. Por ejemplo, ese indicador está en el registro, pero no está priorizado. No lo encontramos en los indicadores priorizados. Por tanto, estamos diciendo que ese aprendizaje no es necesario. Se puede volar, podemos volarlo. Ese es lo que me está diciendo la priorización. O sea, están priorizados ese y este no. Cuando vemos el resto de los indicadores de comunica, sí, de 6 indicadores que tiene comunica en sexto grado, 5 han sido priorizados. 5 han sido priorizados. Cuando vemos la siguiente competencia, que es modela y representa, nos encontramos con que sus tres indicadores, en este caso, en este grado tiene 3 indicadores, entonces los 3 indicadores de modela y representa fueron priorizados en esta pues reducción curricular para la pandemia. Los 3 fueron priorizados. Ahí los vemos. Lo comparas con la malla curricular. En el caso de Conecta, ¿verdad? 4 indicadores que son para que me sigan, ¿no? Comprende y utiliza números enteros, decimales y fracciones para representar situaciones del contexto. Cuando vamos a la malla, ¿verdad? Nos tenemos que encontrar con ese porque fue priorizado. Ese fue priorizado. Entonces, de lo que estamos hablando es de que de 28 indicadores de registro, pues fueron priorizados, fueron priorizados una cantidad. Miren aquí, el indicador al que nos referimos, del contexto y el máximo común. Mírelo aquí, ¿verdad? Mírelo aquí y mírelo aquí. O sea, los indicadores de logro
que fueron priorizados en esta malla curricular para matemáticas son los indicadores de logro del registro de grado. Entonces, para no hacer el video muy largo, lo que quiero decirte es que puedes verificar, mira en este caso, cómo ese indicador no fue priorizado. Ese indicador no está en la malla curricular priorizada, no fue priorizado, pero eso sí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la sugerencia? Por ejemplo, en herramientas tecnológicas, solo un indicador fue priorizado para esa competencia. El contexto no nos permite hacer muchas cosas, pero entonces en esa competencia ese solo indicador ha sido priorizado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Ya que sabemos que los indicadores de logro que están priorizados en la malla curricular son los indicadores o son parte de los indicadores del registro, la sugerencia para las autoridades es esta, para no complicar al docente. Aquí tenemos el resultado final del área, y todas las áreas tienen esto en este instrumento: registro de grado, que es el documento curricular más completo que hay en el sistema y que organiza la malla curricular. Me está diciendo de que si en matemáticas, por ejemplo lengua española, que fue lo que vimos primero, esa tabla también está en lengua española. ¿Cuántos resultados de aprendizaje tiene lengua española priorizados en sexto? 11. Indicadores de logro, resultados de aprendizaje y aspectos a valorar es lo mismo, ¿sí? El cuadernillo tiene unos aspectos a valorar en la producción final. ¿Qué es lo que queremos? Que esos aspectos a valorar sean los mismos que tiene la malla curricular priorizada, porque si estamos usando los contenidos priorizados, las competencias de las áreas, también los indicadores de logro son los que tenemos que usar, que son los mismos aspectos a valorar, que al final de la producción final, en vez de decirme que valore algo diferente, bueno, que se me valore lo que dicen los indicadores de logro, porque es lo correcto, es lo que no va a complicar al docente. Y si para conseguir la competencia específica X fueron priorizados una cantidad determinada de indicadores de logro, son esos los indicadores de logro que yo necesito en República Dominicana, son esos los aspectos a valorar, no son otros. Recuerde que así como lo planteamos en primera vez, que en matemática lo que estamos pidiendo es que se incluyeran las competencias específicas de matemáticas, no otras. Que en lengua española se hablaran de las competencias específicas de lengua española, no de otras. Entonces ahora estamos pidiendo, ya que se dieron cuenta de esto y lo hicieron correctamente, y qué bueno, entonces que no repitamos el error. Es que los aspectos a valorar de esa producción final sean los indicadores de logro priorizados, porque se priorizaron. Entonces esos son los que tenemos que conseguir. Esos aprendizajes son los que tenemos que conseguir con las actividades de los cuadernillos, pero me tienen que permitir entonces valorar los que fueron priorizados, no otros. Por eso, concluyendo ya, han sido priorizados para lengua española 11 indicadores de logro en sexto grado, ¿verdad? Priorizando una cantidad de contenidos o de textos funcionales que fungirían ahí en esta parte. Bueno, entonces aquí sencillamente de mis 11 indicadores yo voy a decir cuántos hay logrado, cuántos hay en proceso y cuántos hay en iniciado. Son 11, bueno, quiere decir que si tengo 6 logrados, bueno, pues entonces un 60%. ¿Sí? Porque el 11, en este caso, antes eran 28, la malla normal, en este caso son 11, entonces el 11 es mi 100%, mi cantidad de indicadores de logro es 11, y de esos 11 debo saber cuántos hay logrados, cuántos en proceso, cuántos en iniciado, y ya puedo determinar entonces el resultado final del estudiante, que es lo que pasa igual para matemáticas. Eran 28 antes, ahora son 26. Bueno, cantidad de indicadores de logro son 26. De esos 26, ¿cuántos logrados, cuántos en proceso y cuántos en iniciado? Es decir, el estudiante se aprendió la clase de la televisión, los contenidos de la televisión, domina, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Mediante la actividad del cuadernillo, él va a conseguir el aprendizaje que se produce con esa actividad que está realizando.
hace su actividad, ya él se sabe el teorema de Pitágoras, por ejemplo, consiguió recuerde, el contenido no es el aprendizaje, el contenido es el mediador para el aprendizaje. El aprendizaje lo voy a conseguir con la actividad y lo describe que el aspecto a valorar o el indicador de logro. Entonces, tan sencillo como eso. No tenemos que inventar más. Los aspectos a valorar son los indicadores de logro priorizados. No tenemos que inventar con unas matrices, Palsiger, cargar GIC. No, porque es que ya hay un registro de grado con unos indicadores priorizados. Sencillamente, los que no fueron priorizados se vuelan, los priorizados sí. En función de esos 11 en lengua española se determina su 100% o su porcentaje de proceso logrado o no. Igual para matemáticas, y no hay que complicarse la vida, sino que ya todo está inventado, la rueda está inventada, no hay que inventarla otra vez, sino que debemos avanzar en función de lo que tenemos. Malla curricular priorizada, ¿sí? Indicadores de logro priorizados, ¿sí? Contenidos priorizados. Los contenidos son los mediadores para los aprendizajes que me describen los indicadores de logro o los aspectos a valorar, y tan sencillo como eso, en el mismo instrumento, pues los califico. Y es tan claro que el instrumento me dice que si no he trabajado un indicador, sencillamente una raya vertical o raya oblicua para el caso de primaria, puede ser vertical, y ya, sencillamente cuando yo tengo mi registro de grado, veo de mis 26 de lengua española, bueno, los que no fueron priorizados, raya vertical, los priorizados les pongo si logrado, no logrado o iniciado, y así de sencillo puedo determinar sin complicaciones la condición final del niño. A lo sumo, si siguen resistiéndose al mejor documento elaborado, el documento que organiza la malla curricular, que es el registro de grado, entonces tendrán que hacer una matriz final con esos 11 indicadores de logro que fueron priorizados, porque no importa lo que diga alguien más, son los indicadores priorizados los que hay que valorar, a los que hay que calificar, son esos, no son otros. Habrá que hacer una matriz con los 26 de matemáticas para ese grado, con los 11 de lengua española, en fin, ya eso está hecho, no hay que llover sobre mojado. Atención, no hay que llover sobre mojado, tomemos lo que está hecho y veremos cómo todo pues marcha sobre rueda. ¿Es así? Bueno, a ustedes gracias por estar con nosotros. Les invitamos a ver todos los videos de Profepedia, todos los videos de esta plataforma, y enterarse de todo el recorrido curricular que el equipo Profepedia tiene preparado para todos ustedes. Así que suscríbase al canal, compártalo con sus colegas y amigos docentes, y en la próxima nos vemos nueva vez.